Los árboles permanecían inmóviles en el gélido abrazo de un invierno cántabro, sus ramas cargadas de escarcha, su silencio puntuado únicamente por el crujido de la corteza añeja y el murmullo del viento. Sin embargo, en algún lugar entre aquellos imponentes pinos e ilimitados ventisqueros, un sonido diferente impregnaba el aire, apenas más audible que un suspiro. Era el sonido de un gemido, débil y suplicante, el tipo de sonido que no pertenecía al mundo natural, sino a una criatura abandonada en él. Allí, semisumergido en un sendero cubierto de aguanieve cerca del límite del bosque, yacía un cachorro de pastor alemán. Su diminuto cuerpo temblaba incontrolablemente, sus patas en carne viva, su pelaje apelmazado con ramitas y sangre congelada. Se movía con pasos vacilantes y agónicos, una pata arrastrándose detrás de él como si ya no respondiera a su cuerpo. Sin collar, sin olor humano, sin indicio de sustento. Simplemente estaba allí, solo. A kilómetros de distancia, en una cabaña curtida por el tiempo enclavada entre las rocas escarpadas de la Sierra de Cantabria, Tomás Rivas deambulaba por su propiedad. A sus 63 años, Tomás poseía el tipo de quietud que se adhiere a un hombre que ha enterrado más de lo que ha articulado. Su semblante estaba surcado no meramente por la edad, sino por el aislamiento, cada arruga como un mapa de un pasado por el que nadie preguntaba. Necesitaba poco, solo su tierra, sus herramientas y su café, invariablemente solo. Se aventuraba al pueblo solo cuando la necesidad lo dictaba, y ciertamente no buscaba compañía. Sin embargo, aquel sonido, aquel grito, traspasó algo dentro de él. Se quedó helado, sus botas crujiendo el hielo debajo, su cabeza inclinada. Esperó, escuchando con más atención. Otro grito, este más desesperado, más quebrado. No era el aullido de un lobo ni el gemido del viento, esto era algo indefenso, algo que se tambaleaba al borde de la muerte. La inclinación inicial de Tomás no fue intervenir. Sus huesos envejecidos estaban demasiado familiarizados con el frío, y su corazón, más frío que la escarcha, no se había ablandado en años. Pero entonces aquel sonido volvió, y esta vez no estaba solo. Unas ramas se quebraron en la distancia. Un gruñido grave se elevó con el viento. Tomás entrecerró los ojos hacia el denso matorral. Algo había ahí fuera, algo más grande que el cachorro. Con el aliento suspendido en el aire frío y la mano ya buscando el rifle que llevaba colgado a la espalda, Tomás se desvió del sendero y se adentró en la sombra del bosque. Sus botas se hundieron en la nieve mientras se movía rápida y silenciosamente a través de árboles que conocía mejor que a las personas. Los gritos estaban más cerca ahora, y con ellos venía algo más, urgencia. Lo que fuera que estuviera ahí fuera no solo sufría, estaba siendo cazado. Mientras Tomás avanzaba sigilosamente, agachándose bajo ramas incrustadas de nieve, vislumbró movimiento, pelaje, pequeño, tembloroso. Y entonces, en el mismo instante, una enorme mancha marrón cargó desde los árboles de enfrente. Un oso. El cachorro no lo vio, estaba desplomado cerca de un arroyo poco profundo y helado, demasiado débil incluso para levantar la cabeza. El oso emitió un sonido que hizo temblar el bosque. El corazón de Tomás dio un vuelco. Levantó el rifle, sus manos temblando, no por el frío, sino por algo más profundo, algo que lo había atormentado durante demasiado tiempo. El oso levantó una pata. El bosque contuvo el aliento. Y fue entonces cuando el silencio se hizo añicos. Un solo disparo resonó entre los árboles. La reverberación del disparo atravesó el bosque como un trueno, dividiendo el tiempo en dos. El oso, a escasos centímetros de asestar su golpe letal, se detuvo en pleno movimiento, su cabeza girando bruscamente hacia el sonido, las orejas crispándose, los músculos tensándose. Por un instante, todo se congeló, las ramas de los árboles se hundieron en silencio, el aliento quedó suspendido como niebla y el corazón de Tomás latió con tanta vehemencia que podía sentirlo en la garganta.
Entonces el oso emitió un rugido gutural, una advertencia final, y con un furioso pisotón de sus patas traseras, giró y se estrelló de nuevo contra la maleza, quebrando ramas como huesos frágiles. La nieve estalló a su paso, una violenta retirada hacia las sombras de las que había emergido. Y así, sin más, el depredador desapareció, pero su daño permaneció. Tomás se abalanzó hacia adelante sin pensar, sus botas crujiendo sobre el sendero destrozado. El cachorro, diminuto, inmóvil, silencioso, yacía en un montón arrugado junto al borde del arroyo, la mitad de su cuerpo manchado de un rojo oscuro. Tomás cayó de rodillas, su aliento entrando y saliendo de su pecho como si huyera de algo. Sus manos flotaron antes de tocar finalmente el pelaje inerte. Aún estaba caliente. Había movimiento, apenas, un superficial subir y bajar del pecho. El cachorro no estaba muerto, pero estaba cerca. Tomás pasó la mano por el diminuto cuerpo, con los dedos temblando. El costado había sido desgarrado por las garras del oso, profundos y sangrientos surcos corrían a través del fino pelaje y la piel, el tipo de herida que significaba una muerte lenta y dolorosa en la naturaleza. Tomás tragó saliva con dificultad. «Te tengo», masculló, su voz áspera y ronca. Las palabras escaparon antes incluso de que se diera cuenta de que había hablado. No había planeado esto. No había pensado que estaría arrodillado en la nieve, sosteniendo un perro moribundo que nunca antes había visto. Pero aquí estaba, envolviendo el diminuto y frágil cuerpo en su chaqueta de guardabosques, como si el acto por sí solo pudiera recomponer al cachorro. La nieve comenzó a caer de nuevo, más espesa ahora, del tipo que cubre huellas, entierra senderos y engulle el tiempo. Tomás levantó al perro, apretándolo suavemente contra su pecho. El calor de la vida contra él era débil pero innegable. Era un hilo, y Tomás no estaba dispuesto a soltarlo. Volvió sobre sus pasos, moviéndose rápido. El oso estaba ahí fuera en algún lugar, quizás observando, quizás esperando. Pero a Tomás no le importaba. Ya no. Cada paso de regreso a la cabaña era una batalla contra el hielo resbaladizo, las rodillas doloridas y el peso insoportable del bulto sangrante en sus brazos. Dentro de la cabaña, Tomás dejó al cachorro sobre una manta doblada frente a la chimenea. Se arrodilló a su lado, con las manos empapadas de sangre y nieve derretida. No sabía si el cachorro sobreviviría a la noche, pero algo más profundo que el instinto, algo enterrado y ahora renacido, le hizo susurrar: «Aguanta, chico. Solo aguanta». Y entonces Tomás se levantó, con la mandíbula apretada, cogió las llaves de la camioneta del clavo junto a la puerta, sin decir otra palabra, sacó al perro hacia la tormenta. Solo había un lugar a donde ir, una última oportunidad, y no estaba dispuesto a dejar que otra vida se le escapara entre los dedos. No esta noche. La vieja camioneta arrancó con una tos y un gemido, su motor protestando por la abrupta exigencia como una mula recalcitrante despertada de su reposo. Tomás no le prestó atención. Cerró la puerta de golpe, puso la calefacción al máximo y miró el bulto en el asiento del copiloto. Envuelto en su chaqueta de guardabosques, el cachorro apenas se movía. La hemorragia había disminuido, pero su respiración era superficial y errática, como si cada inhalación necesitara consentimiento. Tomás agarró el volante como si fuera su ancla y maniobró hacia la carretera cubierta de nieve que se abría paso a través del bosque como una cicatriz. Los faros iluminaban un corredor de árboles, la nieve cayendo densa e incesantemente, cubriendo el suelo casi tan rápido como sus neumáticos podían atravesarlo. 60 kilómetros, esa era la distancia a Reynosa, el trecho entre una vida preservada y una vida extinguida. Conversó con el cachorro durante todo el viaje, pronunciando frases silenciosas y fragmentadas, principalmente para evitar sucumbir al silencio que había caracterizado su cabaña durante años. «Eres un luchador, ¿eh? Tienes agallas, te lo concedo», comentó, su mirada alternando entre la carretera y el perro.
No te rindas ahora. No le disparé a ese oso solo para que tú te rindas conmigo. La camioneta derrapó en una curva, sus neumáticos deslizándose peligrosamente cerca de la cuneta, pero Tomás mantuvo un firme agarre en el volante. El viento aullaba más fuerte ahora, azotando la nieve contra el parabrisas como diminutas dagas. La visibilidad estaba gravemente afectada, las señales de tráfico se difuminaban, los árboles se mecían, periódicamente, tenía que inclinarse hacia adelante simplemente para mantenerse entre las líneas blancas, si es que aún eran discernibles. A su lado, el perro emitió un gemido suave y tenso. No era un grito, sino algo más, dolor, o quizás miedo. Tomás extendió la mano, una mano aún en el volante, y tocó suavemente el pelaje bajo la chaqueta. Aún caliente, aún resistiendo. Eso fue suficiente. Consideró detenerse más de una vez, pero cada vez que lo hacía, percibía algo en la cara del cachorro, algo familiar. No se trataba meramente de supervivencia, se trataba de significado, algo que proteger, algo que no perder de nuevo. La radio permaneció apagada, la calefacción gemía y los limpiaparabrisas trabajaban incesantemente solo para mantener una rendija de cristal transparente. Los ojos de Tomás ardían por el esfuerzo, pero continuó conduciendo como si el tiempo le debiera una deuda. Finalmente, las afueras de Reynosa se materializaron a través de la tormenta, farolas tenues, débiles contornos de edificios, civilización. Giró bruscamente hacia un camino secundario, los neumáticos crujiendo la grava bajo la nieve fresca, y se detuvo frente a un pequeño edificio blanco con un letrero de madera desvaído: Doctora Melissa Granda, Medicina Veterinaria. Las luces estaban apagadas. Tomás puso la camioneta en punto muerto y saltó, sus botas crujiendo en la nieve. Abrió de golpe la puerta del copiloto y acunó de nuevo al perro, más suavemente ahora, más consciente del frágil peso que llevaba. Subió los escalones helados y golpeó la puerta con la palma de la mano. Nada. Otra vez. Más fuerte. Una luz parpadeó en el interior. Momentos después, la puerta se abrió 1 centímetro, luego del todo. Melissa estaba en pijama de franela, con el pelo desordenado, los ojos entrecerrados por la luz del porche. «Tomás», preguntó, con la confusión escrita en su rostro, pero su mirada se posó instantáneamente en el bulto en sus brazos. Su expresión cambió. «Necesito ayuda», dijo él, con la voz seca y quebrada. «Ahora». Melissa se hizo a un lado. «Tráelo adentro». Tomás no vaciló. Entró por la puerta hacia el calor, la sangre del perro ya empapando el abrigo. La clínica no era estéril como un hospital de ciudad, olía antiséptico y a suelos de pino. Pero tenía algo mejor: urgencia, propósito, un lugar donde la vida podría salvarse. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, Tomás se permitió creer que quizás aún podría serlo. La quietud de la clínica se hizo añicos por una sensación de urgencia. Melissa entró en acción, dándose rápidas directrices a sí misma mientras encendía las luces del techo y sacaba una manta de la mesa de examen. «Ponlo aquí», ordenó, su voz firme pero teñida de aprensión. Tomás obedeció sin demora. Colocó al perro con cuidado, como si manejara una delicada pieza de cristal, temeroso de que incluso la fuerza de la gravedad pudiera extinguir la poca vida que quedaba. En el momento en que Melissa apartó la chaqueta y observó las laceraciones, su expresión cambió. Las heridas eran graves, profundas e inflamadas, incrustadas de sangre seca y pelaje apelmazado. Podía discernir la hinchazón bajo la piel, la infección ya se estaba instalando. Un paso en falso, un momento de vacilación, y proliferaría más rápido de lo que ella podría contrarrestarla. Buscó sus instrumentos. Tomás permanecía cerca, con los puños apretados, los hombros rígidos, la respiración superficial, como si contuviera algo más que aire, conteniendo arrepentimiento, miedo, culpa.
Las luces fluorescentes de arriba parecían zumbar con más intensidad con cada segundo que pasaba. El único sonido bajo ellas era el jadeo débil y errático del perro. Tomás contempló aquel diminuto pecho, deseando que continuara subiendo y bajando. «No te rindas», murmuró Melissa, no a Tomás, sino al cachorro. Limpió la herida, desinfectó la piel desgarrada y administró antibióticos por vía intravenosa. «Es fuerte, pero está perdiendo demasiada sangre». No suavizó el pronóstico. Tomás asintió como si ya lo supiera. Entonces, sin previo aviso, el monitor cardíaco se quedó plano. Un único tono sin vida traspasó el aire. La mano de Melissa voló hacia el desfibrilador. «No, todavía no». Colocó las palas contra la pequeña caja torácica, contó en voz alta y aplicó una descarga. El cuerpo se crispó. Nada. Otra descarga. Una pausa, luego apenas un pitido. Uno, luego otro. La línea en el monitor se disparó como una ráfaga de viento avivando una llama moribunda. Melissa exhaló con fuerza. No ha terminado. Tomás no se había dado cuenta de que estaba agarrando el borde del mostrador hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Le temblaban las piernas. Era un extraño tipo de alivio, del que no provoca una sonrisa, solo permite respirar de nuevo. Continuó trabajando. Las suturas cerraron lo peor de las heridas, el suero salino fluyó a través de la vía intravenosa. El perro estaba inconsciente pero ya no se desvanecía. Su pecho subía ahora con ritmos más firmes, más lentos, más fuertes. No estaba fuera de peligro, pero ya no estaba solo en él. Melissa se reclinó, con los brazos temblando. Necesita tiempo. Antibióticos. Descanso. Alguien que lo vigile. Yo me lo llevo, dijo Tomás, con voz grave. Melissa se giró, entrecerrando los ojos. ¿Tú? Vives en el bosque. Sin cobertura móvil, sin gente. Este cachorro necesita cuidados continuos. Lo haré, repitió él. Su tono no era obstinado, era definitivo. Ella lo miró fijamente un largo segundo, escudriñando su rostro, y algo se ablandó. Siempre aparecías cuando nadie más lo hacía. Miró al perro, maltratado, vendado, respirando. Tiene agallas. Se ha ganado una oportunidad. Melissa asintió lentamente. Entonces más te vale no defraudarlo. Tomás extendió la mano y la posó sobre la pata del perro. Era diminuta, marcada, pero viva, cálida. Lo primero verdaderamente vivo que había entrado en su mundo en mucho, mucho tiempo. Permaneció junto a aquella mesa de examen durante horas, sin decir nada, simplemente sentado allí, sintiendo el silencioso latido junto a su palma. Mientras la tormenta de nieve afuera engullía las calles de Reynosa, dentro de aquella pequeña clínica, algo más comenzaba a descongelarse, no solo el pulso agonizante de un perro, sino el más leve parpadeo de algo largamente enterrado dentro de un hombre que había olvidado cómo se sentía la esperanza. Por la mañana, la tempestad se había retirado hacia las colinas, como una criatura consciente de haber abusado de su bienvenida. Las vías de comunicación de Reynosa estaban envueltas en una quietud blanca, y la clínica se erguía bajo aquella luz temprana como un remanso de tranquilidad. Dentro, Tomás no se había movido. No había consumido alimentos. Apenas había descansado. Sin embargo, su mano nunca soltó la pata del perro, ni por un solo instante. Había una cualidad sagrada en aquella quietud, una forma de entendimiento que trascendía las palabras. El perro se agitó bajo la manta, casi imperceptiblemente, un movimiento de oreja, un aliento superficial. Era un frágil pulso de vida, pero era vida. Tomás se inclinó más cerca, su semblante grabado con agotamiento y algo más profundo, algo parecido a una plegaria.
El perro no abrió los ojos, pero el temblor en sus costillas transmitió lo suficiente, estaba intentándolo. Melissa regresó a media mañana, café en mano, sus ojos escudriñando las constantes vitales. La fiebre está bajando, comentó. Sigue crítico, pero ha pasado la noche. Sonaba sorprendida, como si no hubiera anticipado aquel resultado. Quizás Tomás tampoco, añadió. No puede quedarse aquí. No tengo espacio, y necesita cuidados continuos. Tomás no vaciló. Me lo llevaré. Melissa arqueó una ceja. Tu cabaña está en el bosque. Sin calefacción, sin acceso veterinario, sin respaldo. ¿Estás seguro? Tomás respondió no con palabras, sino con acción. Se levantó, recogió el frágil peso del perro entre sus brazos una vez más y lo envolvió en la misma chaqueta de guardabosques como si fuera una armadura. Su expresión transmitió el resto. Melissa simplemente asintió. Afuera, el viento le mordía la piel, pero Tomás no se inmutó. Se movía como un hombre que cargara algo más que un cachorro herido, cargaba un propósito, quizás incluso una penitencia. La puerta de la camioneta crujió al abrirse. Y el perro dejó escapar un leve gemido al ser acomodado en el asiento del copiloto. Tomás extendió la mano, rozando la cabeza del perro. Ya no estás solo, dijo, su voz apenas un susurro. El viaje de regreso al lago del Ebro fue lento. La carretera se había convertido en hielo en algunos tramos, y el bosque observaba en silencio desde ambos lados. De vez en cuando, Tomás echaba un vistazo. El perro no se movía, pero su respiración se mantenía constante. Eso era suficiente. De vuelta en la cabaña, el lugar se sentía diferente. No más cálido, simplemente menos vacío. Tomás avivó la estufa de leña hasta que la habitación brilló con un calor ambarino. Extendió una vieja manta de lana cerca del fuego y depositó suavemente al perro sobre ella. Luego lo secó con toallas y se sentó a su lado, como si custodiara algo sagrado. Pasaron las horas. Tomás se movía lentamente por la casa, atendiendo al perro como si atendiera algo enterrado dentro de sí mismo. Molió pollo cocido y se lo dio con una cuchara al animal apenas consciente. Cambió vendajes con manos que temblaban más por miedo que por la edad. Hablaba no en grandes discursos, sino en fragmentos, saldremos de esta. Ya estás a salvo. Un día a la vez. El perro no respondió al principio. Pero entonces, justo cuando Tomás enjuagaba un paño en el fregadero, lo oyó, un sonido tan suave que casi se desvaneció. La cola moviéndose, solo una vez, apenas lo suficiente. Tomás se giró y miró fijamente. Los ojos del perro estaban abiertos, rendijas, pero abiertos. Y entonces, con gran esfuerzo, el perro se movió, lo justo para apoyar el hocico contra la bota de Tomás. No fue un grito, ni un ladrido, ni un salto. Fue algo más pequeño, algo más silencioso. Fue confianza. Y en aquel instante, algo se quebró dentro de Tomás. No roto, no, lo roto había ocurrido hacía mucho tiempo. Esto era diferente. Esto era una grieta que dejaba entrar la luz. Se sentó en el suelo junto al perro, mirando el fuego y el pecho que subía lentamente a su lado. Sin música, sin palabras, solo respiración. Dos vidas que apenas lo habían logrado. Dos historias que nadie más había leído. Y en el calor de un fuego construido no solo con leña, sino con esperanza, comenzaron, juntos. La cabaña cerca del lago del Ebro nunca se había sentido verdaderamente como un hogar, era más bien un refugio, un lugar donde Tomás Rivas existía en silencio, no en tranquilidad. El fuego ardía perpetuamente, pero rara vez calentaba mucho más allá de las paredes. Los muebles crujían y el viento presionaba contra las ventanas como si deseara entrar para completar lo que la vida había iniciado,
erosionándolo gradualmente. Pero ahora, había ocurrido un cambio. El perro yacía acurrucado junto a la estufa, envuelto en la chaqueta de guardabosques de Tomás. No se había movido significativamente desde su regreso, pero su respiración era más fuerte. Sus ojos, cuando se abrían, no se movían con alarma, parpadeaban lentamente, absorbiendo la tenue luz y el calor que envolvía la habitación como una segunda piel. Tomás estaba sentado cerca, desmenuzando meticulosamente trozos de pollo con la misma diligencia que se aplicaría a restaurar un delicado reloj. Cada movimiento era deliberado. El silencio entre ellos no era del tipo que suplicaba ser llenado, era del tipo que creaba espacio para algo nuevo, algo que ninguno de los dos había experimentado en mucho, mucho tiempo. La confianza llegó lentamente, silenciosamente, pero llegó. Al segundo día, el perro intentó levantar la cabeza. Tomás, observando el movimiento por el rabillo del ojo, se inclinó. Tranquilo, murmuró. Sin prisas. El perro se lamió los labios secos y dejó escapar un suave gemido. Aquel sonido, apenas más fuerte que un suspiro, aterrizó como un trueno en el pecho de Tomás. Preparó caldo aquella mañana, sin sal, solo calor. Lo enfrió y alimentó al perro con una cuchara, poco a poco. El cachorro no lo rechazó, no se resistió, lo aceptó. Y entonces hizo algo que congeló a Tomás en pleno movimiento, empujó el cuenco con el hocico, solo un poco, pidiendo más. No era hambre, era esperanza. Tomás sonrió sin darse cuenta, y aquella sonrisa permaneció un poco más que las otras que habían venido y se habían ido a lo largo de los años. Aquella noche, la nieve espolvoreó las ventanas como azúcar glass. El cielo exterior contenía el tipo de quietud que te hace sentir pequeño. Tomás extendió una segunda manta cerca del fuego y se sentó en ella. No se molestó con la silla, no quería distancia. El perro dormía ahora, su barriga subiendo y bajando con un ritmo que Tomás comenzó a reconocer como consuelo. Antes de quedarse dormido, el perro hizo una cosa más, estiró la pata lo suficiente como para tocar la pierna de Tomás. La conexión no fue ruidosa, no fue grandiosa. Fue un latido pasado a través de las puntas de dos supervivientes que habían aprendido demasiado sobre la soledad. Al tercer día, Tomás se encontró hablando, no solo frases sueltas, sino frases reales. Le contó al perro cómo solía trabajar en estos bosques, cómo el frío no le molestaba entonces, cómo dejó de encender la segunda lámpara porque nadie pasaba nunca. No hablaba por compasión, hablaba porque finalmente sentía que alguien lo escuchaba. Y cuando dijo en voz alta, «Necesitas un nombre», esperaba silencio. Pero el perro parpadeó una vez, luego dejó escapar un sonido bajo y suave, mitad aliento, mitad gruñido. Sonó como un acuerdo. Tomás pensó durante mucho tiempo. Luego bajó la vista y dijo, «Perro. Eres perro. Ni amigo, ni Max, ni nada edulcorado. Solo perro. Sencillo. Fuerte. Honesto». Perro no se inmutó. Si acaso, su cola se movió una vez bajo la manta. Aquella noche, Tomás no se fue a la cama. Se sentó de nuevo junto al fuego, al lado de Perro. Y mientras el viento aullaba por las colinas cántabras y la escarcha besaba los bordes de las ventanas, los dos permanecieron cerca, envueltos en el tipo de calor que no proviene de la leña ni de la lana, sino de algo mucho más antiguo, mucho más profundo. A un lado, sin embargo, algo se movió, algo observando, no curioso, no perdido, esperando. Los días siguientes introdujeron un ritmo tranquilo en la cabaña, leña crepitando en la estufa, viento susurrando contra los pinos y los sutiles sonidos de la recuperación. Perro estaba más fuerte ahora, la cojera persistía y sus costillas aún sobresalían a través de su fino pelaje, pero una luz brillaba en sus ojos. Seguía a Tomás de habitación en habitación con una lenta determinación,
observando cada movimiento como si tuviera importancia. Y quizás la tenía. Quizás todo importaba ahora. Tomás incluso había comenzado a conversar más, en parte consigo mismo, en parte con Perro, discusiones sobre los niveles de nieve, la persistente gotera en el tejado como el estofado necesitaba más sal. Perro escuchaba, a veces con un lánguido parpadeo, a veces con un movimiento de oreja, a veces con un golpe de cola contra las tablas del suelo. Estaban aprendiendo el lenguaje del otro, un silencio compartido cada vez. Entonces llegaron las marcas. Era tarde. Tomás había salido a cortar leña detrás de la cabaña, Perro siguiéndolo lentamente pero sin vacilar. El aire olía a pino y corteza húmeda, pero algo más persistía, una tensión cobriza aferrada al viento. Aquella fue la primera indicación. La segunda llegó cuando Perro se detuvo bruscamente, con los ojos fijos en el bosque detrás del cobertizo, el pelo erizado, la respiración baja y superficial. Tomás se giró, siguiendo su mirada, y lo vio, marcas de garras, profundas, frescas, hendidas en el costado del cobertizo como una advertencia grabada con rabia. Tomás se quedó helado. El tamaño, el espaciado, no había lugar a dudas. El oso había regresado. La adrenalina inundó su sistema como si su cuerpo reconociera la amenaza antes de que su mente pudiera procesarla. Dejó caer el hacha y escudriñó la linde del bosque, pero el bosque se había quedado quieto. Demasiado quieto. Incluso los pájaros callaban. Ese tipo de silencio no significa paz, significa que algo está observando. Hizo entrar a Perro en la cabaña y atrancó la puerta tras ellos. Las viejas tablas gimieron con el peso de una urgencia repentina. Tomás revisó las ventanas, las aseguró bien y encendió una hilera de faroles a lo largo del porche. Sus manos temblaban mientras cargaba el rifle, no por la edad, sino por el recuerdo. Su respiración se aceleró. Sabía que no debía esperar al siguiente ataque, había visto lo rápido que podía golpear la violencia. Había vivido con el fantasma de ello cada día. Pero ahora tenía algo que perder de nuevo, y perderlo no era una opción. Aquella noche, Tomás no durmió. Se sentó junto al fuego con el rifle a su lado, Perro acurrucado cerca, con los músculos tensos incluso en sueños. El aire dentro de la cabaña era cálido, pero el frío exterior había adquirido algo siniestro, como si el bosque ya no solo estuviera frío, estaba observando. En un momento dado, pasada la medianoche, una rama crujió afuera. Tomás se levantó, rifle en mano. Otro sonido, un gruñido bajo, distante pero pesado. Luego silencio. Ni pisadas, ni retirada, solo aquel silencio vacío e interminable que grita con pavor. Perro también se levantó, su cuerpo temblando, no de dolor, sino de instinto. Conocía el sonido. Lo recordaba. El oso no solo pasaba de largo, regresaba, reclamando algo, o quizás cazando algo que no había terminado. Tomás no habló, no susurró, simplemente caminó lentamente al lado de Perro y le puso una mano firme en la espalda. En aquel único contacto, se hizo una promesa, lo que viniera después, lo enfrentarían juntos. El cielo permanecía de un negro tinta cuando el sonido se repitió, más cerca esta vez, una rama fracturándose bajo un peso inmenso, una respiración más pesada que el viento, un gruñido apagado que no resonaba sino que se asentaba en el pecho como una cuenta atrás silenciosa. Tomás no se inmutó. Ya estaba de pie, rifle en mano, botas atadas, su mente corriendo pero su cuerpo firme. Perro estaba a su lado, rígido, alerta, con los ojos fijos en el oscuro bosque más allá de la ventana del porche. Cada músculo de su frágil cuerpo estaba tenso como un alambre, una tensión sostenida por pura voluntad de proteger. Entonces, el estruendo. La parte trasera del cobertizo cedió con un crujido atronador, el sonido rasgando la quietud como un tambor de guerra. El oso ya no acechaba, cargaba,
impulsado por el hambre, la furia, el instinto, o quizás algún antiguo recuerdo de asuntos pendientes. Tomás apenas tuvo tiempo de reaccionar. Abrió la puerta de golpe y salió, con el rifle en alto. Y entonces Perro se movió primero. Corrió delante de Tomás, más rápido de lo que tenía derecho después de todo lo que había soportado, sin vacilación, sin miedo, solo lealtad pura y fulminante. Se plantó entre el oso y los escalones del porche, ladrando, gruñendo, temblando, pero sin retroceder. El oso se detuvo un instante, su enorme figura recortada contra la linde del bosque. Luego se abalanzó. Tomás gritó, un sonido mitad orden, mitad alarido. Pero era demasiado tarde. La enorme zarpa del oso golpeó a Perro, lanzándolo de costado contra la nieve con un gañido que partió el aire. Por un segundo, todo se ralentizó, la mancha blanca del cuerpo de Perro, el gruñido grave del oso, el grito ahogado en la garganta de Tomás. Pero Perro no se quedó en el suelo. Magullado, sangrando, cojeando, se levantó de nuevo. Y esta vez su ladrido fue más fuerte, más furioso, un grito desafiante de algo pequeño que se negaba a rendirse ante algo monstruoso. Y funcionó. El oso retrocedió. Tomás vio la oportunidad. Sus manos se movieron por instinto. El rifle se alzó. La respiración se estabilizó. El disparo resonó. No apuntaba a matar, solo a advertir. El sonido retumbó como un trueno rodando por las colinas, rebotando entre los árboles. El oso se congeló en pleno movimiento, sus ojos encontrándose con los de Tomás al otro lado del claro. Y en aquel segundo inmóvil, algo pasó entre hombre y bestia, una línea que ninguno de los dos quería cruzar de nuevo. El oso gruñó, se giró y desapareció en el bosque sin dejar rastro, dejando solo sangre en la nieve y vapor en el aire. Tomás dejó caer el rifle y se desplomó al lado de Perro. Sus manos temblaron mientras lo abrazaba. La sangre manchaba la nieve, empapando la chaqueta de guardabosques. La respiración de Perro era superficial pero constante, los ojos parpadeando, apenas consciente pero vivo. «Te tengo», susurró Tomás. «Te tengo». No había palabras para lo que pasó entre ellos en aquel momento, ninguna frase lo suficientemente fuerte para soportar el peso de lo que acababan de sobrevivir. Solo un hombre y un perro, ambos rotos en lugares que nadie más podía ver. Aferrándose a lo único que ninguno de los dos pensó que volverían a encontrar, alguien por quien valiera la pena luchar. Y en aquel silencio después de la tormenta, una verdad se hizo clara, el hombre que lo había perdido todo acababa de recuperar algo. Y el perro que una vez había sido abandonado ahora tenía algo que ningún oso podría arrebatarle jamás, un lugar al que pertenecer.